gracias, amigos, por estar ahí. Estamos hablando de las funciones y de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que, como le hemos dicho al principio, es un cuerpo especializado, muy técnico, que vela por el cumplimiento de la legislación en materia de trabajo, de seguridad social, de prevenciones laborales, etcétera, etcétera. Y estamos hablando con tres destacados de sus miembros, don Juan de Dios Fernández Lupiáñez, don José Subirat Sueira y don Juan Manuel Santana Suárez. Estábamos hablando al último de la primera parte, empezamos a darnos una anécdota, pero ya a mí me gustaría preguntarles una cosa. La gente se queja de que el turismo ha aumentado de una forma brutal, los precios de las camas han aumentado de una forma brutal, pero lo que no ha aumentado de una forma brutal es el empleo en el sector de hostelería. Los empresarios de hostelería han aumentado sus ingresos, lo cual nos parece magnífico porque eso es todo lo que todos queremos, pero se crea poco empleo, sobre todo en los grandes hoteles, en las grandes empresas de hostelería. ¿Qué pasa? ¿Es cierto lo que dice la gente que los empresarios esos, cuando se les da de baja una camarera, cubren esa falta de las 14 habitaciones con el resto y no contratan una nueva? Eso lo han y después otro tema que me interesa también, y esto es un tema que más le atañe mucho a Pepe Subirá, que es experto en materia. ¿Qué pasa con el problema de las camareras, con los problemas lumbares y demás? ¿Se están tomando medidas para que ese tipo de lesiones no se sigan dando? Claro, evidentemente dice que las soluciones son muy caras, pero ¿qué se está haciendo en ese ámbito, Pepe? Hombre, primero la primera parte de la pregunta. Evidentemente no se aumenta personal porque digamos que antiguamente, cuando nosotros llegamos aquí, hace 30 años, una camarera limpiaba 18 habitaciones, ahora limpia casi el doble, muchas veces. Es decir, ¿Casi el doble? Sí, muchas veces, depende ya del establecimiento. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que evidentemente, pues con una camarera, si limpia más habitaciones, pues digamos que no hay que aumentar el personal. Esto supone también, unido a que ya las compañías tienen unos controles de calidad exorbitantes, ¿no? Porque te puntúan en Booking, te puntúan en tal, y esas puntuaciones después le sirven al hotel para contratar. Y después también, unido al aumento de las habitaciones, pues que digamos que las lesiones sean bastante considerables. En cuanto a lo que hemos hecho nosotros, bueno, ahora el Gobierno de Canarias, con la colaboración de la Inspección de Trabajo, está haciendo una guía para las denominadas Kellys, en la cual se va a recoger unos cálculos exactos para determinar, en base a unos baremos que se van a establecer en la guía, el número de habitaciones que debe limpiar cada camarera, de acuerdo con la guía. Y también nosotros estamos haciendo actuaciones en los diversos hoteles para que se hagan evaluaciones de riesgos y evitar esta acumulación de trabajo en las camareras, consiguiendo, por lo tanto, que la jornada de trabajo se pueda realizar de una forma más racional de la que se hace, porque digamos que las lesiones son muy grandes. Después también nosotros, ahora cuando se construye un hotel nuevo, ya en el proyecto, cuando la empresa hace el piso piloto, le obligamos a que nos haga una evaluación de riesgos de cómo se van a limpiar la cama de ese piso piloto, de forma que si vemos deficiencias en ese piso piloto antes de construirse, ya automáticamente le requerimos para que adopte esas medidas incluso antes de empezar a construir el hotel, porque ya sabemos que, por ejemplo, si no hay una toma de agua en 15 metros, pues va a tener que ir la camarera con el cubo 15 metros, etcétera. Es decir, que se va buscando ya una adaptación ergonómica ya desde el diseño del hotel y después también el diseño de las habitaciones. Es decir, cuando nosotros empezamos, pues a lo mejor algún hotel, sobre todo de cadenas nórdicas, tenía el espejo arriba, ¿no? De 2 metros. Claro, evidentemente un nórdico mide lo que mide y una mujer nórdica limpiadora no sé lo que medirá, pero desde luego no igual que la española. Entonces hemos obligado a que los espejos tengan un determinado tamaño, a que digamos que sea más asequible el puesto de trabajo a la camarera, desde el carro hasta, el propio mobiliario, incluso en la cama, se ha obligado a que sea elevable, a que las mesillas de noche no estén pegadas para que cuando hace el doblado no tenga que alongarse demasiado, etcétera. Podríamos hablar una serie de medidas de todo tipo para facilitar el trabajo de las camareras. Claro, que beneficia a todo el mundo, porque si obligamos al empresario a pensar desde el principio en cómo hacerlo, él se va a ahorrar dinero porque va a conseguir, una saturación del trabajo y el trabajador no va a sufrir lesiones. El diseño, la prevención evita la mampara de la ducha, cómo tiene que limpiar luego la ducha. Claro. Si es que hay muchos factores, lógicamente no es lo mismo un hotel de 5 estrellas, uno de 3, días de entrada, días de salida.
Claro. Si son hoteles en altura o si son hoteles de bungalow que tienes que ir con el carrito. Con el carrito. Por tanto, hay múltiples factores. Yo, si me permiten mis compañeros y tú me lo permites, me acuerdo que un día estábamos comentando esto, que esos son los factores fundamentales. Por tanto, que hay muchos factores en el tema. Pero un compañero me comentaba, y aparte de todo esto, Juan de Dios, dice, depende del cliente también. Claro. Dice, no voy a hablar de nacionalidades para no herir susceptibilidades. No herir susceptibilidades, pero decía, yo creo que Pepe, que también influye, de que hay clientes que son más limpios y otros que son mucho más guarros. Y otros que dejan la habitación. Sí. Sí, que le importa del pepino. Hecho unos zorros, con lo cual, si el cliente es más limpio, más ordenado, porque tiene esa cultura, la camarera le costará menos trabajo hacer la habitación que si el otro ha dejado. Esto, Juan, en tu actuación, igual que la de todos tus compañeros, la Inspección de Trabajo jamás revela el nombre de ningún denunciante. No solo porque lo tienen prohibido ustedes estatutariamente, sino porque ustedes no lo hacen por principios, claro. Sí, no, bueno, o sea, nadie, no, digo porque la gente que nos ve y nos escucha, mucha gente no sabe que eso es un principio fundamental de la actuación de ustedes. Cualquier tipo de denuncia que interponga cualquier empresario o cualquier trabajador o un pensionista o un parado, nadie va a saber, nadie debe saber el autor de esa denuncia. Por lo tanto, que las personas pues tengan claro que es un principio fundamental de la actuación de la Inspección de Trabajo, ¿no? Pero yo creo que eso, aunque se oye alguna vez una voz y demás que no tiene ni ninguna justificación, sino que sí. Pero eso está entre la sociedad bastante también extendido, el secreto en cuanto a la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. O sea, llevamos muchos años, yo tengo conocimiento de 30 atendiendo papeles de denuncia y jamás hemos tenido, alguna vez si se ha dicho un rumor o algo, fíjate, que lo que se hace es que se cambia por dentro de los papeles. O sea, eso ha pasado yo creo que nunca, alguna vez. O sea, eso es una cosa muy alejada. Perdóname, Juan, que le tenemos que advertir a nuestra audiencia que tenemos los micrófonos abiertos para todas aquellas personas que deseen llamar al programa y hacernos cualquier tipo de pregunta a nuestros invitados. Lo pueden hacer sin ningún problema. Tienen el teléfono en pantalla, 928 68 23 42. Sí, perdón, Juan, que te interrumpí. Yo sí te quiero, en cuanto a retomando lo que veníamos antes, los incrementos de disminución de las plantillas, especialmente en las empresas hoteleras o en el sur, las empresas que tienen, digamos, que integran todo las distintas funciones de la hostelería, desde las camareras de piso, los camareros, los piscineros, hoteles. Ten en cuenta que la evolución que ha tenido la legislación laboral, sin incrementar el número de personas que están prestando servicio, ha posibilitado que disminuya las plantillas del hotel, porque se han externalizado la mayor parte de las tareas. Estamos hablando antes, por ejemplo, de camareras de piso. Perdona, que ahí te tengo que llamar. Se han externalizado muchas tareas, pero ilegalmente, que lo sepa nuestra gente. Ilegalmente. Porque todo el mundo cree que se puede externalizar todo, hasta el bocadillo, y no se puede externalizar sino determinadas. Yo estoy hablando de lo que ¿verdad? Se está externalizando. No, pero yo hago esa puntualización. Se da cuenta que, por ejemplo, piscineros vienen de fuera a limpiar la piscina. Por ejemplo, es que prácticamente los socorristas son de afuera. Las camareras de piso, por lo general, tienen contratado con una empresa de trabajo temporal, por muchas de las veces. Y entonces, después, ¿qué hace? Que se internalizado hasta la recepción y bueno. Bueno, y ahí, después, la dirección, yo lo he encontrado, la dirección externalizada, y no podíamos, pues, esto es legal. ¿Entiendes? Entonces también cuando el trabajador no tiene un contrato sin solución de continuidad fijo. Tenemos una llamada, perdón. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? De Las Palmas. ¿Puede hacer una pregunta? ¿Es tan amable? ¿Una sola? Sí, claro. Vamos a ver. Yo hace un par de años denuncié personalmente la Inspección de Trabajo. Esto lo he hablado con un compañero suyo en otro programa, de los sepultureros de los cementerios que son parroquiales, que hay montones, y ninguno tiene seguridad social. Y es una injusticia. Y no se hace nada. Continúan igual. Ahí en tele estuvieron hace de unos meses atrás los frailes, sin seguridad social, no se hace nada. Hay un montón de cementerios parroquiales, si quieres el número, hay 56 cementerios en la isla, y no tienen seguridad social. Muy bien, muchísimas gracias. Le contestan en antena, señor, si es tan amable. Vale, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Cualquiera de ustedes, ¿no? Sepulturero, dice, de los sepultureros parroquiales que no están asegurados. Lo que quiero decir es que yo todos los días aprendo y me entero de cosas, todos los días.
la Inspección de Trabajo no sabe todo, ni tiene el gran hermano, ni tenemos una bola de cristal para saber dónde están los fraudes. Si no, no molestaríamos a la gente que cumple. Yo, el tema de los sepultureros, en la vida, lo confieso, se me había ocurrido. En la vida. Únicamente me acuerdo yo, hablando de sepultureros, una vez que fui a Tenerife y que en el avión, en el Vinter, me dieron un periódico y venía una página de un sepulturero de un pueblo de Tenerife que hacía no sé cuántas horas porque no había quien le sustituyera. No es una profesión que tenga un sustituto fácil, un camarero. Normalmente esto es una función de los ayuntamientos. Pero yo creo que es del ayuntamiento. A ver si el señor se está refiriendo a los monjes que hacen una labor caritativa y que eso no es objeto de discusión. Creo que parece, sí, la pregunta. Yo también. Es que hay Sí, que se refieren a eso, sí. Los monjes, evidentemente, es una relación religiosa. Pero tantos monjes no hay para tantos pueblos. En el San Lázaro sí hay. No, en el San Lázaro, por ejemplo, que yo conozco más porque he enterado familiares y demás, hay unos monjes que se dedican, pero pues eso es una cosa de caridad y... Pero eso no es relación laboral. Pero ha hablado de 50 y tantos cementerios, no hay El sepulturero es un funcionario del ayuntamiento. Sí, claro. Siempre lo y debiera estar asegurado, pero... Yo creo que sí. A ver, tenemos otra llamada. Sí, buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? Lo llamo de aquí del Carrizal. Usted nos puede hacer su pregunta, muchas gracias. Sí, ante todo felicitar a esos señores que están ahí por la labor que están haciendo, además que hace mucha falta, por el abuso tan grande que tenemos con las empresas. Yo soy un trabajador que me he dedicado toda mi vida a la alimentación y últimamente, ahora mismo me encuentro parado. Disculpe porque estoy un poco nervioso. Nada, tranquilo. Haga la pregunta y punto, tranquilo. Esos señores los he oído yo como inspectores a lo largo de mi vida, de trayectoria. Yo me he dedicado siempre a supermercados y eso. Mi profesión es carnicero, charcutero, en fin. Es verdad que hace falta mucho más la persona de ellos en los supermercados, sobre todo por las maquinarias que tienen, viejas, el abuso tan grande que tienen los empresarios ahora mismo con los trabajadores, haciendo más horas de las debidas, y nadie le pone remedio de ninguna manera a eso. También inspectores, como bien dijo el señor antes, Juan de Dios, parece que se llama, inspectores de zonas que se venden a los empresarios. Eso no es nuevo, eso lleva años así en esa cuestión y además es que tengo una impotencia y un desengaño con las empresas canarias que deberían de echarle una mano a los trabajadores ahora la situación como la tenemos. Bien, caballero, muchísimas gracias. Tenemos que recordarle porque tenemos más llamadas ahí pendientes. Gracias por su pregunta o por su opinión. Yo lo primero que le digo, sintiéndolo mucho, con toda corrección y toda cordialidad, que le niego absolutamente esa afirmación que usted ha dicho de que los inspectores se venden. No, y parece, no creo que se refiriera. Yo le digo también al señor que se requería, ¿no? Si el señor tiene conocimiento, tiene que ponerlo en conocimiento de la autoridad para que se corrija. Yo lo que he dicho es que en nuestro trabajo... Además, aquí somos muy conocidos porque somos 30. Sí, entre uno y otro no llegamos a 30. Yo creo que no sé. Yo lo que he dicho antes es que en el trabajo de la inspección, los inspectores, la dificultad de conocer las localidades, las empresas, como son por dentro, y que tenemos el trabajo dividido por zonas. Hay un inspector que lleva Atel de vecindario, otro que lleva el sur, otro que lleva... Y luego, incluso además, hay inspectores especializados en materia. Por ejemplo, lo que has preguntado tú antes, el tema de las camareras de piso, del consumo metabólico, la carga de trabajo, es decir, qué número de habitaciones tiene que hacer una inspectora. Un inspector sale, pero eso es un tema muy específico, muy técnico, sí. Muy técnico. Entonces,
Eso es a lo que me refería cuando decía de inspectores de zona. Yo le he querido entender, y si le he entendido mal, pues pido disculpas, como decía que había inspectores que se venden a las empresas. Inspectores de zona, decía. Inspectores de zona que se venden. Yo prefiero de alimentación. Yo creo, no sé, no puedo afirmarlo, pero yo creo que el señor se refería a inspectores de zona de alimentación de los supermercados. No sé, no creo lo has que... entendido como yo, ¿verdad? Yo lo he entendido que... Bueno, pues nada. Entonces, si tiene noticias de alguien que se vende, pues que ponga la, por supuesto, la correspondiente claro, demanda y demás. Correcto. Y nosotros hacemos actuaciones en los primeros que hemos dicho en el programa en materia de jornada de trabajo, en materia de accidentes de prevención de riesgos laborales en supermercados. También hay, evidentemente, y también hay en chacinería y charcutería, pues eso Pepe sabe más que yo, el tema de, sobre todo, de cortes, de objetos cortantes. Hay supermercados que se pone el guante con la malla. Sí, se obliga a poner a los manguitos, se visitan los accidentes, porque en la chacinería y en las charcuterías, pues principalmente son los accidentes con las máquinas que usted ha dicho, después también con los cuchillos en el espiece de las piezas, pues, y entonces exige manguitos. Después también tenemos otra situación, que al entrar en las cámaras de congelación y descongelación se produce una condensación, de forma que si los accesos son malos se pueden producir resbalamientos que a veces causan lesiones muy malas. Y después también con el traslado de las piezas, que se ha exigido en determinadas situaciones que el traslado de las piezas, que pesan a veces 100 kilos, esas piezas se hagan en situaciones ergonómicas, y se ha hecho un control sobre todas las empresas de distribución de carne para que cambien los tipos de camiones de forma que empleen carritos u otros elementos para que esos 100 kilos no sean cargados a lomos del trabajador. Que era lo que se cargaba antes, efectivamente. Sí, una vaca. Sí. No, un cuarto de vaca. Una pata de una vaca. Eso puede pesar 100 kilos fácilmente. En lo que refiere a las horas en exceso que se hacen sobre la jornada, evidentemente el primero que tiene que preocuparse de denunciarlo es el trabajador. Si el trabajador no coopera en ese aspecto, es imposible que se detecte. Claro. Se puede falsificar la hora de entrada y de salida, y es el trabajador el más interesado. Desde que el trabajador lo ponga en conocimiento de la inspección, lo corrobore, y en todo caso en las empresas que están organizadas, que tienen comités y tal, no se hace eso. Porque el comité le sigue de cerca y está. Se hacen empresas pequeñas y tal, pequeñas y medianas empresas, que es que el trabajador es el que tiene también. Por eso digo que a veces el colaborador trabaja y el colaborador en el fraude. No hay que poner, no en la zona, hay que poner en cada empresa un inspector para que esté las 24 horas. Eso es un disparate. Aprovecho también un poco para comentar, porque se ha hablado de la denuncia, de la obligación de secreto, que los trabajadores, los empresarios, los ciudadanos, porque en este país la acción para denunciar es pública. Cualquier ciudadano puede denunciar un comercio, una carnicería, un cine, un taller, lo que quiera. Y si pone una denuncia en la inspección con nombre y apellidos, una vez que concluye la actuación inspectora, se le remite un informe al denunciante del resultado, un resumen de la actuación inspectora. Entonces se le da un informe, pero junto a esta vía de la denuncia con nombre y apellido, que se guarda secreto, pero que recibe informe por escrito, hay en la página web de la Inspección de Trabajo, hay lo que se llama, desde hace 3 o 4 años, el llamado buzón del fraude, que eso informáticamente se te pide el nombre, no se te pide la dirección, es absoluto y completamente anónimo. Es que no hay que poner el nombre, a diferencia de la denuncia, en cuyo caso se actúa, y ahí, claro, como no sabemos quién ha denunciado, no se manda ninguna contestación. En materia de prevención de riesgos laborales, Pepe, se ha avanzado muchísimo, hay que reconocerlo, pero seguimos teniendo muertes, y normalmente quien se mata son los trabajadores. ¿Qué se sigue haciendo por parte de ustedes, y tú que eres un experto en el tema, y la colaboración que se está recibiendo? ¿Cómo está ese tema? Hombre, es el año y la luz. De hecho, ahora nosotros estamos trabajando, digamos, para meter un poco a Canarias en el siglo XXI, y el otro día estuve en una asociación de empresarios, y las labores que habíamos empleado obligando a las empresas a utilizar procedimientos de gestión modernos, en las cuales se hiciesen las instrucciones por escrito,
pues esos procedimientos no solo les ha servido para evitar los accidentes, y donde hubo 6 muertos cuando empezamos con la campaña en el año 2011, ahora no ha habido ninguno, pero aparte de ese ninguno, han conseguido contratos frente a empresas extranjeras, porque han valorado, las empresas extranjeras, que por ejemplo petrolífera, etcétera, de reparaciones navales, han valorado muy positivamente el que esa sujeción a esos procedimientos los trabajadores estuviesen acostumbrados y suponía una mejora en la calidad. Es decir, que la prevención de riesgos no solo en este caso evitaba accidentes, sino que mejoraba la productividad y la calidad en el trabajo de la empresa, es decir, que llevaba consigo toda una serie de ventajas. O sea, que es la máxima que siempre hemos dicho, que la inversión en prevención de riesgos laborales es una inversión, no es un gasto. Claro, porque obliga a la empresa, digamos, a plantearse las cosas, porque la prevención de riesgos laborales lo que hace es pensar los riesgos. Yo siempre digo lo mismo, prevención de riesgos laborales, ¿qué significa? Prevención, que significa prevenir, es decir, venir antes. Entonces, si las empresas se acostumbran a venir antes, a planificar antes, tendrán más posibilidades de evitar el riesgo. ¿Qué es lo contrario de la prevención? Cabe la palabra improvisación, que es donde vienen los accidentes, porque ahí tomas medidas y muchas veces, para evitar un accidente, haces otro. Es decir, el máximo accidente que ha ocurrido en Canarias, que fueron 11 muertos, fue una improvisación, es decir, porque olía mal, se metieron todos en una fosa, es decir, que para evitar los malos olores en el centro de trabajo no tomaron una medida. Si se hubiese planificado, se hubiese podido evitar, es decir, que muchas veces para evitar un riesgo, en este caso el mal olor, hubo 11 muertos como consecuencia de que no se tomó la medida pensando que la obsesión de quitar el mal olor. Por eso digo que la prevención ayuda a muchas cosas y forma parte de la gestión total de la empresa. Porque ayuda a la calidad de la empresa y a todo. ¿Y el acoso laboral, Juan Manuel, se ha reducido? Que te acuerdas de que hace 10 o 15 años fue el boom famoso aquel que empezó ¿Se ha reducido el moving? ¿Se ha reducido esto, Juan? Juan Manuel, es que yo por mi condición de subinspector del acoso no lo hago exactamente. El tema del acoso laboral siempre ha existido toda la vida de Dios en la empresa. Acoso laboral que normalmente, en la mayor parte de los casos, es del jefe hacia los inferiores, pero que acoso puede ser también de abajo arriba, o que puede ser entre compañeros de trabajo. Vertical y horizontal. Nosotros, lo que pasa es que hace unos años, como tú dijiste, se puso de moda, estas cosas se ponen de moda, y todo el mundo denunciaba. Y entonces todo el mundo denunciaba y todo era móvil. Entonces, bueno, vamos a ver, hay que distinguir de que se dice que de cada 10 denuncias de mobbing, en un caso, en 2 casos, efectivamente es mobbing, y en otros casos son conflictos de trabajo. Órdenes de maldad. Yo me llevo mal con mi jefe es más exigente, me da una orden, porque el mobbing, en el sentido del machaque, el mobbing es el machaque, que te ves afectada tu dignidad, porque hay una autoestima, te arrinconan, no te dan trabajo, te insultan, te menosprecian, te minusvaloran, te ridiculizan ante los compañeros y al final eres un trapo. Eso es el acoso. Ahora, que un jefe me diga, o un compañero tenga una discusión, tienes que ir allí, tienes que hablar, incluso hay gente que habla en un tono, entonces muchas veces se generaliza como acoso, lo que no es acoso. Ahora, hay gente que está hecho un trapo y que ha perdido la cabeza por suicidios. Y suicidios por esas causas, ¿verdad? Sí, incluso el suicidio nunca era accidente de trabajo, pero hay suicidios que han sido motivados porque han llegado a ese punto. Y en materia de diferencias salariales, ¿se siguen produciendo tantas denuncias como antes o ya eso ha disminuido también enormemente? Los convenios que las empresas no aplican, pagan por debajo de la mesa. No, eso sí, pero me refiero a pagar menos de los mínimos, de los convenios. No, se suele dar alguna. Mínimos, es muy difícil. Se suelen dar. Lo que pasa es que hay otro tipo de irregularidades que consiste en no prorratear, pero más bien en materia de seguridad social, más que a lo que no le entra al trabajador, no lo que le paga. No prorratear, por ejemplo, una paga que se paga en beneficios, los típicos. Hombre, lo que saben los trabajadores, tienen que saberlo, es que al final nos vamos a jubilar o vamos a cobrar el desempleo, una prestación en función de lo que hayamos cotizado. Sí, es un seguro puro. ¿Cuántos años y cuánto he cotizado? Entonces, si por debajo de la mesa o camuflado como dieta o pues recibo unas cantidades, pues y eso no se incluye en la base de cotización,
pues eso es un perjuicio para el trabajador de futuro. Sí, ¿no? Hombre. De todas formas, eso sería imposible que lo supiéramos nosotros. Porque si lo supiéramos no teníamos razón de estar exponiendo. Hombre, nosotros lo que hacemos es... se supone que hoy día, cada vez más, con la informática hay colaboración entre las administraciones públicas. Entonces, por ejemplo, el cruce de datos. Claro, entonces nosotros podemos pedir a la agencia tributaria datos y si una empresa declara que a un trabajador le ha pagado 30.000 euros y en cotización a la Seguridad Social han sido 20.000 euros, mire usted, lo que es salario de efectos fiscales es salario de efectos laborales de Seguridad Social. Claro. O sea que, y luego hay también mucha gente, porque claro, hoy también hay otras formas de trabajo, ya no todo el mundo abre un taller o una panadería a pie de calle. Hay muchos trabajos que son de internet, alquileres vacacionales, venta por que se hacen desde la propia vivienda o desde locales ahí cerrados. Claro, gente que vende productos y entonces, bueno, pues la verdad es que cuando una empresa le paga a alguien, luego se lo declara Hacienda. Entonces nosotros, por ejemplo, nos comunica Hacienda toda la gente que hace una declaración de la renta, o que una empresa ha declarado que le paga. Entonces tú miras que Pepito Pérez Pérez a Hacienda dice que ha ganado 10.000 euros y luego miras el ordenador de la Seguridad Social, Pepito Pérez Pérez no está dado de alta, entonces lo llama y dice, oiga, mire, ¿dónde se gastó esta perra? No, tiene que cotizar a la Seguridad Social. Claro. Pone el manifiesto. No, pero es que a veces pasa, y por eso debemos de aclarar a nuestra audiencia, a ver si nos entendemos. Antes no había conexión entre los organismos, por ejemplo, entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Inspección de Trabajo o cualquier otra entidad. Hoy no, hoy la colaboración es perfecta. Entonces el cruce de datos es perfecto. Entonces cuando un inspector de trabajo quiere saber lo que gana un trabajador, por ejemplo, le pide a la administración tributaria cuánto está ganando y puede ahí determinar que hay una infracotización, que se está cotizando por menos de lo que gana, y entonces actúan. O sea, que los listos, para que nos entiendan, aquellos listillos que creen que esto es jauja, no es jauja, porque hoy en día las comunicaciones a través de la red de redes son perfectas y por ahí se detecta mucho fraude. Yo recuerdo que ustedes hicieron una campaña hace 5 o 6 años sobre médicos, médicos que no estaban dados de alta en autónomo, y cuando tiraron de los datos de la administración tributaria veían que ganaban un pastón del carajo y no estaban dados de alta en las clínicas donde trabajaban por las tardes. Y actuaron, de hecho cogieron a algunos clientes míos y ahí pues cayó muchísima gente. No, o cuando hicieron la redada con los taxistas, los floteros, las brujas, o las brujas, las adivinadoras, hicimos una campaña de adivinadoras. Así, ¿no? Hay muchas también. Y cada vez se escapa menos gente. Y las fiestas por la noche, Pepe, y las verbenas, todas estas cosas que no sé, que hay todo el mundo jauja, eso ya están. Los grandes organizadores, casi todos los grandes organizadores, comunican previamente la inspección, se les ha obligado a comunicar previamente la inspección las altas. Como se comunican con 60 días, ya antes comunican las altas. Hay una campaña que nosotros, la gente dice que es BBC de bodas, bautizos y comuniones. Es decir, nosotros, ¿dónde? Porque claro, tú podrías comentamos, ¿dónde hay más fraude? ¿En Telde, en Agaete o en Mogán? ¿Panadería, hostelería, comercio, talleres de chapa? Yo, mi opinión es que hay fraude en todos los sitios y en todos los sectores. Si la estadística vale de algo, y nosotros, claro, hacemos visitas a todos los sitios y a todas las actividades, la estadística, con todos los fallos que pueda tener la estadística, igual que en otras épocas, en la construcción había más porcentaje de economía sumergida, ahora las estadísticas dicen que es la hostelería. Sí. Y entonces eso es lo que hace que nosotros, que hay unos equipos de guardia de inspectores y subinspectores, pues para atender asuntos urgentes durante la semana, pues normalmente los fines de semana o días de diario a horas. Nosotros no tenemos horas en nuestro trabajo. Entonces, que hay un día a las 12 de la noche, un sábado, pues vamos. Pues se hacen visitas a horas introspectivas. Y entonces, pero vamos, yo he ido a eventos de fiestas. Comuniones que hay, por ejemplo, 40 camareros allí trabajando. Hay y ninguno está dado de alta. Pero porque trabajan 2 horas o 3 horas. Paco, ya hay macrofiestas de un DJ que viene y que cuando tú vas, y algunas veces de esas vamos con la Guardia Civil porque hay muchísima gente para controlar,
y tiene que ir la puerta ya a la relación de trabajadores de alta. Eso ha cambiado. Me alegro muchísimo. Ya, me alegro muchísimo. Ya saben que se les puede hacer la campaña y entonces te lo comunican con antelación, es decir, que cuando vas con un listado. Pero, por ejemplo, en esto que hablábamos de la colaboración, pues yo voy por la carretera y veo que la Guardia Civil para a gente, para a conductores particulares, pero para camiones, para furgonetas, para de todo, para transportistas. Entonces, por ejemplo, esos boletines de denuncia de la Guardia Civil van al Cabildo de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria nos pasa los boletines de denuncia que la Guardia Civil dice que el día 31 de marzo a las 10:48 horas en el punto kilométrico por la Guardia Civil te dice la furgoneta marca tal, matrícula tal, que iba cargada de lavadoras y que conducía Pepito Pérez Pérez con DNI tal. Entonces pues nosotros vamos al ordenador y vemos que Pepito Pérez Pérez el 31 de marzo, a ver si estaba dado de alta o no estaba de alta. Pues por ahí sale, ¿verdad, Juan Manuel? Sí, mucho fraude. Sale un 15, un 20% de fraude. Y eso es porque las administraciones no colaboran. Nos comunicamos los datos, claro. Sí, no, es que además es importantísimo si no habría la eficacia que hay, ¿no? De todas las administraciones o otros cuerpos o organismos que hay, llega el papel a la inspección de trabajo. Entonces, la Hacienda es grande, ¿no? Y ustedes no creen, yo sí estoy convencido de eso, pero ¿ustedes no creen que el sistema laboral español debería reducirse drásticamente la contratación temporal y fomentar más y educar más a los empresarios para que hagan más contratos fijos? Es posible, pero si tú miras, estamos hablando de trabajar, ¿eh? Y trabajar es como aire, respirar. Todo el mundo trabaja. Es una realidad muy amplia, muy amplia. Todo el mundo quiere trabajar, eso es verdad. Y muy complejo. No es que quiera, es que está la gente trabajando. Aquí tenemos unos señores que estamos de tertulia, pero hay gente que está trabajando. En todos lados está la gente trabajando. La realidad es amplísima. Yo creo que es lo más generalizado que existe. El trabajo. O por cuenta propia o por cuenta ajena. Hombre, lo que deberían de hacer, yo en mi opinión, es racionalizar y que no haya 46 modalidades de contrato de trabajo, que ya ni las empresas, ni los asesores, ni los trabajadores, es que racionalizaran y que dejaran 5. Pues claro. Los 5 que creó el Estatuto de los Trabajadores de los 80. ¿Y contrato único o no? Yo soy partidario del contrato único. ¿No eres partidario? Yo sí. Que tú eres partidario. Yo soy, porque es absurdo, es decir, no tiene el problema de los contratos temporales, eso lo has vivido tú como graduado social. El problema que hay es que pones una fecha y entonces a partir de esa fecha el empresario le coge miedo a esa fecha y entonces echa al trabajador. ¿Qué consecuencia tiene? Que la mayoría de la población tiene un contrato temporal y eso repercute fraudulento. Claro. Bueno, y aunque sea legal, es decir, aunque fuera legal... Los eventuales son fraudulentos en el 99,99. Pero aunque fuera legal, vamos a suponer que fuera legal, pero sin embargo tú le pones una fecha. Claro, cuando termina el contrato lo echas, vamos pasarlo a fijo. Y después tenemos otras sentencias, ¿te acuerdas? Ahora de la Unión Europea, que dice que hay una discriminación siempre en cuanto a las indemnizaciones de los trabajadores temporales respecto a los fijos. Digo, pues hombre, nos están diciendo muy claro que, hombre, si un señor trabaja 15 días, tendrá derecho a la misma indemnización que otro tipo de trabajador con más tiempo. Entonces, por eso digo que un señor que trabaje bien, es decir, que no sea despedido por motivo procedente, para mí debe acumular en su mochila, como se dice... Si es que le pones un contrato de 6 meses, lo echas y luego al mismo puesto de trabajo contrata a otra persona. Entonces, si las empresas dijeran contrato único, contrato único no es despido libre. Sí, que la gente no significa despido libre es que yo le digo a un trabajador, mañana no venga y no te pago un duro. No te pago una indemnización. Tienes que pagar la indemnización. Lo que pasa es que pagas en proporción al tiempo, entonces se va acumulando progresivamente el tiempo. Yo también soy partidario del contrato. Y entonces, ¿por qué? Eso sí, detractores también, sobre todo por los empresarios. Los empresarios no quieren contrato único. Eso simplificaba todo. Claro que sí. Y evitaba mucho fraude. No, y sobre todo daba garantía, porque si un empresario está contento con el trabajador, ¿por qué no tiene una fecha para decidir sobre él? Claro. Porque parece como una reválida, ¿no? Como si a los 6 meses va a tener una reválida y ya está. No, pero es que los empresarios no están bien educados en el sentido de que... el periodo de prueba y ya está. Hay buenos trabajadores que a veces se despiden por eso, porque no por la fecha, como está diciendo Pepe. Porque no quiero que se me quede... La palabra fija les causa auténtico terror. Cuando deben de saber que esos mismos trabajadores que son fijos, si usted tiene algún tipo de crisis técnica, organizativa, económica o productiva, usted los puede despedir por 20 días, teniendo, por supuesto, la legalidad por delante.
No hay que tenerle miedo al contrato único ni al contrato fijo. Lo que pasa es que no le asesoran. Además, hay subvenciones. Sí. El trabajador está mejor, trabaja mejor, con mejor expectativa. Gasta más. Cotiza menos. Tiene que cotizar más. Pagar al ganador social cada vez que hace un contrato nuevo. Cada vez que hace un contrato nuevo. No sabe lo que se gasta. Entonces, llega un momento que dices, todo para esto. Oiga, ponga usted un contrato único, va aumentando progresivamente la indemnización según va el tiempo y ya está. Que el trabajador es interino, no pasa nada. Si el interinidad dura 1 año y medio, pues va a tener lo mismo. Y no se establece una discriminación, que es lo que Europa no reprocha, entre el trabajador fijo y el no fijo. Y después ya se diluye ese miedo, porque el trabajador también fijo se teme la empresa que después se sindicalice, ¿no? Sí. También que entre el tema del sindicato. Es decir, no, sencillamente pasa el tiempo, el empresario está contento, que tú quieres ya renuncias a este trabajador, pues pagas tu indemnización y ya está, como en muchos países. Y yo creo que es suficiente. Los únicos tipos de contratos una buena solución. Que habría, pues aparte de los contratos formativos, que eso sí... No, y los de interinidad, había bueno, algunos que son necesarios. No, pero que la interinidad tampoco, porque realmente la interinidad muchas veces no sabe si se va a reincorporar el trabajador o no. Entonces, le puedes aplicar la misma mochila, es el contrato a tiempo parcial, o sea, la jornada que delimite con a tiempo completo, a tiempo parcial, etcétera. Igual que con la seguridad social que hablábamos antes. Es decir, la seguridad social, si forma parte del 30% del sueldo, pues claro, es una desgravación. ¿Qué impuesto se paga en España? ¿Quién paga un impuesto del 30%? Prácticamente el IRPF, ¿no? Nos tenemos que ir porque el tiempo en televisión es inexorable. Son justo ahora mismo las 22:30 horas de la noche, las 10:30 de la noche. Hemos terminado, hemos llegado al final de nuestro programa hoy, de este magnífico programa en el que ha estado aquí Juan de Dios Fernández Lupiáñez, profesional de la Inspección de Trabajo, un hombre de mucho prestigio, Pepe Subirán lo mismo, y Juan Manuel Suárez también, que nos acaba de dejar porque se ha jubilado y ahora ya se ríe de nosotros porque él está jubilado y nosotros seguimos currando. Pero bueno, ya nos llegará nuestra horita también. Les agradezco muchísimo a todos ustedes, Juan de Dios, gracias. A ti, Pepe, y a ti, Juan Manuel. Gracias. Lo que hemos querido es que conozcan un poco a este magnífico cuerpo, este cuerpo honorable, honesto, honrado y necesario, fundamental en las relaciones laborales, y al que todos deben respetar, acatar y ayudar. Hasta el próximo jueves, que vamos a tener por aquí al alcalde de Galdas. No se lo pierdan, que va a estar muy interesante esa entrevista. Gracias y buenas noches.